La comunidad. En ecología, la comunidad representa la asociación de poblaciones de diferentes especies que habitan en una determinada zona geográfica, más sus interacciones. En ese sentido, la comunidad se va a caracterizar por tres características importantes. Toma en cuenta poblaciones de más de una especie. Toma en cuenta las relaciones que se generan cuando las especies conviven entre sí. Y toma en cuenta la distribución geográfica de dichas especies, lo cual hace que el estudio de la comunidad sea algo bastante complejo. En general, cuando uno ve un ecosistema, aparenta ser algo pues bastante inactivo. Y de hecho eso es bastante gracioso. Por ejemplo, cuando nos hacen las ilustraciones de los ecosistemas, por ejemplo, un ecosistema muy famoso como la selva húmeda tropical. Usted se queda con la impresión de que cuando va a la selva usted se va a encontrar directamente con el jaguar negro, con guacamayas, monitos, arcoíris, todo lo va a ver de una. Y cuando se arma la actividad para ir a la selva húmeda tropical, realmente se encuentra con algo como esto. Y uno se preguntaría, ¿y dónde están los animales? Evidentemente, mucho de lo que ocurre en un ecosistema y pues las interacciones de las comunidades de seres vivos que ocurren allí ocurren de una manera no tan evidente. Es por esto que los ecólogos, cuando tienen que armar el concepto de comunidad para expresarlo en un libro de texto, tienen que valerse de el concepto de modelo. Entonces, vamos a hablar específicamente de los modelos para las relaciones entre seres vivos, o sea, las relaciones entre las especies. Este va a ser uno de los aspectos claves del estudio de la comunidad ecológica. Entonces, en las relaciones de la comunidad ecológica, tenemos que las diferentes especies de una comunidad se relacionan entre sí y estas relaciones son representadas a través de figuras en red, de las cuales la más simple que todos aprendemos es la cadena alimenticia. Sin embargo, existen otras relaciones y otros diagramas en red, las cuales examinaremos a continuación. Entonces miremos primero las relaciones más simples de todas, que es la de la cadena alimenticia, que se basa en la relación de depredador-presa. En primaria todos sabemos o aprendemos que las plantas producen alimento por medio de la fotosíntesis, la oruga se come a la hojita, el escarabajo se come a la oruga, la musaraña se come al escarabajo, el zorro se come a la musaraña, luego el zorro muere y el ciclo comienza de nuevo. Sin embargo, esta es una visión falsa o, por decirlo de una manera más cortés, es un modelo extremadamente incompleto. Aun si tomamos en cuenta pocas especies, las relaciones depredador-presa nunca se van a comportar de forma lineal, porque una especie puede tener más de una relación depredador-presa con especies diferentes. Entonces miremos este ejemplo. A la izquierda tenemos nuevamente el ejemplo de cadena alimenticia, en el cual tenemos una relación lineal, en el cual una especie solo se relaciona con otra especie mediante una sola relación. Por el contrario, en una red alimenticia, aún tomando en cuenta pocas especies, vamos a tener una intrincada red de relaciones entre diferentes especies. Entonces hay que tener en cuenta que cuando vayamos a realizar modelos de la comunidad ecológica y aún del ecosistema, vamos a tener en cuenta el concepto de redes de relaciones, lo cual en la actualidad tiene una enorme aplicación ya que es el mismo fundamento que subyace a las redes sociales y se estudia mediante la misma teoría matemática denominada teoría de redes. Aunque las redes y cadenas alimenticias se fundamentan en la relación de depredador-presa, a la cual pondremos bastante énfasis en presentaciones posteriores, vamos a iniciar esta discusión con la competencia interespecífica o la competencia que ocurre entre dos especies diferentes. En general, vamos a definir competencia, ya sea una competencia entre miembros de una misma especie o de especies diferentes, como
la competencia que ocurre cuando dos individuos intentan aprovechar el mismo recurso limitado, como el agua, la comida, el refugio, el espacio, la luz solar, etc., de un mismo modo. Esto ocurre cuando la forma o comportamiento o adaptaciones de ese ser vivo se asemejan mucho a las de su competidor. Entre más parecidos son dos seres vivos, menos pueden convivir. Debido a que los recursos no son infinitos, el uso por un individuo hace que su disponibilidad disminuya para todos los demás. Y entonces, cuando los recursos van disminuyendo, se va empezando a generar un estrés para conseguir dichos recursos. Y al final, tiene que sobrevivir aquel que sea capaz de obtenerlos con mayor facilidad. Esta idea de la competencia, ya sea intraespecífica o interespecífica, fue propuesta originalmente hacia mediados o la primera parte del siglo XIX por un historiador natural llamado Charles Darwin, el cual lo denominó como selección natural o la lucha por la existencia cuando los recursos son limitados. Vamos a hablar mucho más de esto en otros cursos de biología. Por el momento cabe destacar que Charles Darwin visualizó originalmente su selección natural en términos de la competencia y no en otras relaciones de la comunidad. En la actualidad visualizamos a la selección natural de una manera mucho más general, tomando en cuenta a todas las relaciones de la comunidad y todas las relaciones de los seres vivos con los factores abióticos en un ecosistema. Entonces, hay dos conceptos importantes que debemos manejar. La competencia va a ser diferente dependiendo de si hay un desequilibrio en un ecosistema o si tenemos un ecosistema en equilibrio en el cual las dos especies competidoras han convivido una cierta cantidad de tiempo. En general vamos a tener la exclusión competitiva cuando hay un desequilibrio en un ecosistema. Entonces, inicialmente vamos a tener dos especies, la especie A y la especie B, que evolucionan para nichos, en este caso para funciones en un ecosistema de forma semejante. Y eso provoca que se parezcan físicamente, pero evolucionan en lugares diferentes separados por barreras geográficas que pueden ser montañas, ríos, océanos, etc. Sin embargo, hay una característica importante. Durante esa evolución, una de las especies va a evolucionar para ser un mejor competidor que la otra especie. Esto se puede deber a muchos factores. Uno es que la especie más competitiva tenga que evolucionar en territorios donde tiene que competir con otras especies. Y entonces se acostumbra a ser un mejor competidor y a aprovechar los recursos de un modo mucho más eficiente y eficaz. Ahora, mientras que las barreras geográficas se mantengan en pie, ambas especies van a existir aunque no coexisten en una misma región geográfica. El problema es que si las barreras geográficas que las separan desaparecen, la especie A invade el territorio de la especie B y la extingue por medio de la competencia directa o indirecta. Vamos a denominar competencia directa cuando las dos especies se encuentran y arman un conflicto y una mata a la otra. O una competencia indirecta cuando la disminución de los recursos causa que la especie menos competitiva empiece a morirse de hambre. Vamos a tener dos ejemplos completamente paradigmáticos de este tipo de competencia. El primero es el perro salvaje y dingo contra el Thylacinus. Entonces, en esta historia vamos a hablar primero del perro salvaje o dingo. El dingo evolucionó de un perro doméstico que introdujeron los primeros aborígenes australianos cuando invadieron el continente de Australia. Y evidentemente estos perros de los aborígenes evolucionaron a su vez del lobo euroasiático. Los lobos euroasiáticos son unos de los depredadores más exitosos que existen en la actualidad, ya que su distribución geográfica abarca no solo
Europa, Asia, sino también América del Norte. En ese sentido, estos depredadores han tenido que coevolucionar y aprender a competir con otros grandes depredadores como los grandes felinos. En Asia específicamente los grandes tigres. Pero también hay otros depredadores como los zorros, los chacales, etcétera. Otros canes de menor talla. Por el contrario, el Tilacinus, también denominado lobo marsupial o tigre marsupial por sus rayas, evolucionó de forma aislada en Australia sin mayor competencia, y esto provocó que, aunque ambos evolucionaran para realizar las mismas funciones en un ecosistema y por lo tanto a tener una morfología muy semejante, el dingo ya tuviera un pasado evolutivo mucho más enfocado a competir y aprovechar de forma mucho más eficiente los recursos que el Tilacinus. Cuando los aborígenes se instalaron en Australia, algunos de sus perros amaestrados se liberaron y conformaron sus propios territorios y manadas asilvestradas, a las cuales denominamos actualmente como dingos. Los dingos comenzaron a competir con las poblaciones de lobos marsupiales y las empezaron a excluir competitivamente de sus antiguas áreas geográficas. Ahora bien, aunque las poblaciones de dingo empezaban a generar un estrés competitivo sobre las poblaciones del Tilacinus, ambas especies lograron convivir con una ventaja hacia los dingos lenta y paulatina, pero sostenida. Los tilacinos se fueron extinguiendo poco a poco, pero su extinción se aceleró con la llegada de otro gran depredador en una versión mucho más competitiva, y es el ser humano europeo, el cual veía a los tilacinos como plagas. De hecho, el ser humano también está llevando a la extinción a los dingos. Los humanos no toleramos la competencia aparentemente. En cualquier caso, para 1930, de todo el continente australiano, las poblaciones de Tilacinus habían sido reducidas a esta islita al sur de Australia, a la cual llamamos Tasmania. Y sí, ahí también habita otro marsupial al cual llamamos demonio de Tasmania, pero esa no es la historia por el momento. Pero en Tasmania se repitió la misma historia que en Australia, excluyendo al dingo y tomando en cuenta más al ser humano. Los seres humanos comenzaron a crear asentamientos en la isla de Tasmania y los granjeros empezaron a quejarse de que los tilacinos atacaban sus ovejas y por lo tanto se puso precio a su cabeza y los extinguimos. Ahora, hay quien piensa que la extinción del Tiracinus fue provocada mucho más eficientemente por el ser humano que por el dingo. Y por eso también les traje este otro ejemplo. La ardilla roja contra la ardilla gris. Entonces, las ardillas rojas son endémicas de Europa, mientras que las ardillas grises eran endémicas de América del Norte. La ardilla gris aparentemente evolucionó para ser un mejor competidor que la ardilla roja. Esto se debe a que en el siglo XIX algún gracioso le dio por introducir ardillas grises en Inglaterra. Y con el tiempo las ardillas grises comenzaron nuevamente a destruir competitivamente a las ardillas rojas. Para el año 2014, el gobierno inglés anunció que ya no haría esfuerzos para cazar a las ardillas grises. Al contrario de lo que ocurrió con otras especies de mamíferos, aparentemente las ardillas grises son tan buenas sobrevivientes que ni siquiera el ser humano ha podido controlarlas. En estos momentos la preocupación estriba en la gran posibilidad de que las ardillas grises invadan el área continental de Europa, en cuyo caso la ardilla roja sería llevada prácticamente a su extinción. Sin embargo, la extinción de una de las especies en competencia no necesariamente es un resultado de la competencia entre especies. Si las dos especies logran sobrevivir, aunque sea en el caso de que la especie con menores capacidades competitivas lo haga en menores números, pero si lo logra hacer a lo largo de un tiempo evolutivo,
se va a generar el desplazamiento de caracteres. Este permite que paulatinamente dos especies casi similares convivan, gracias a una evolución paulatina para especializarse en una parte de su nicho original, o gracias a que el ecosistema permite fraccionar el nicho sin cambios morfológicos evidentes, por ejemplo mediante cambios en el comportamiento. Y esto genera un tipo de competencia llamada competencia aparente, en el cual los seres humanos pensamos que deberían estar compitiendo, pero no lo hacen. Entonces miremos un caso de desplazamiento de caracteres en el cual sí podemos medir un cambio en el aspecto físico del animal. Tenemos tres pinzones en tres islas diferentes. En la primera isla, Santa Cruz, conviven las tres especies al mismo tiempo. Pero en las otras dos islas se encuentran aisladas dos especies independientes. Entonces vamos a tener la especie fuliginosa marcada en rojo. Vamos a tener la especie fortis marcada en azul y la especie magnirostris en amarillo. Entonces, miremos la especie fuliginosa en la isla Los Hermanos. Si analizamos, podemos ver que la media poblacional del tamaño del pico, que es lo que determina el eje X de estos histogramas, mientras que el eje Y, como en todo histograma, va a representar la cantidad de individuos con el mismo rasgo. Entonces miremos que la media poblacional del tamaño del pico se encuentra entre 3 y 5 milímetros. Es decir, la mayor parte de la población va a tener un pico de 4 milímetros aproximadamente. En la isla Daphne Mayor tenemos que la especie Fortis va a tener un tamaño de pico en el cual su media poblacional se encuentra aproximadamente en el 4,5 o en el 4. Es decir, ambas especies van a tener un tamaño de pico semejante, lo cual hace que tengan que alimentarse de semillas de tamaño semejante o del mismo tipo de semilla. Pero como viven en diferentes islas, esto les permite sobrevivir sin, como se dice coloquialmente, pisarse la manguera. Sin embargo, cuando las especies viven en un mismo ecosistema y han tenido suficiente tiempo para coevolucionan para precisamente no pisarse las mangueras. Lo que va a pasar es que los tamaños de los picos van a evolucionar para especializarse en tamaños o tipos de semillas específicos. En ese caso, la especie fuliginosa va a especializarse en un pico pequeño, la especie forti en un pico mediano y la especie magnirostri en un pico grande. Y eso les permite convivir fraccionando el nicho, de forma tal que una especie pueda alimentarse de semillas pequeñas, otra de semillas medianas y otra de semillas grandes. En ese sentido, cuando las especies se reparten un nicho o función ecológica para sobrevivir, lo vamos a denominar como fraccionamiento de nicho. Aquí tenemos estos modelos con curvas poblacionales que ya vimos anteriormente en el tema de unidades y medidas. Son campanas de Gauss que representan el promedio de la población y una desviación o variabilidad. Entonces, si las dos especies presentan una variabilidad de forma tal que se parecen mucho en determinadas zonas, se genera la competencia y exclusión competitiva. Va a haber un competidor fuerte y un competidor débil. Y con el tiempo el competidor fuerte va a excluir al competidor débil, generando el particionamiento de recursos. Sin embargo, si las dos campanas se sobrelaparan de forma casi perfecta, el competidor fuerte excluiría a la mayor cantidad de individuos de la población débil, llevándola prácticamente a su extinción. Entonces, entre menos parecidos sean los competidores, mayor posibilidad va a haber de que se genere el particionamiento del nicho, en el cual las dos especies van a coevolucionar para no competir. De este modo vamos a distinguir tres tipos de competencia. Como había mencionado anteriormente, vamos a tener la competencia de interferencia o competencia directa,
en la cual las dos especies van a chocar y combatir entre sí. Cabe destacar que uno pensaría que en el combate, el que gana los combates sobrevive con mayor facilidad, pero eso no necesariamente es el caso. Retomando nuestro ejemplo del Tilacinus y el Dingo, se ha demostrado que el Tilacinus tenía un poder de mordida mucho mayor y tenía una complexión física mucho más robusta. Sin embargo, en la competencia a largo plazo, el Dingo ganó. Y eso se debe a que existe otro tipo de competencia llamada competencia por explotación. Y ese es el que dice que el que llega primero se queda con todo. O el que explota un recurso de forma más eficiente no le deja nada a su competidor. Un ejemplo son las bacterias, que compiten entre sí por los mismos recursos. Las que llegan primero producen antibióticos que impiden que sus competidoras prosperen. Entonces aquí tenemos una caja de Petri. Esta área gris representa las especies de bacterias que eh, logran convivir entre sí. Sin embargo, tenemos otras especies de bacterias que están rodeadas por un halo de exclusión competitiva y eso se debe a que producen antibióticos. Los antibióticos impiden que las demás bacterias puedan colonizar ese territorio y esas bacterias puedan alimentarse de los recursos que se encuentran en esta región sin tener que competir de forma directa. Aparentemente para el caso de los tilacinos y los dingos, lo que pasaba era que los dingos eran mejores depredadores más eficientes que lograban alimentarse de las presas heridas, viejas o enfermas, dejando para los tilacinos únicamente las presas que se encontraban en mejores condiciones y que por lo tanto eran mucho más difíciles de cazar. Con el tiempo, sin recursos para sobrevivir, una especie va a perecer, va a extinguirse paulatinamente, aun cuando tengan ventaja en una competencia por interferencia directa. Finalmente, la competencia aparente que se produce precisamente gracias al particionamiento del nicho o particionamiento de recursos. Aunque las especies se parezcan físicamente, interacciones con otros seres vivos permiten fraccionar el nicho, permitiendo una sana convivencia. Entonces el ejemplo típico, en este caso, vuelven a ser aves, y tenemos 5 especies de aves con morfologías muy similares, pero lo que cambia en este caso es el comportamiento para construir los nidos. Entonces, originalmente se pensaría que todas las 5 especies competirían para construir nidos en cualquier parte del árbol, pero se han particionado el recurso de los lugares de construcción, de forma tal que cada especie escoge ciertas zonas del árbol para construir sus nidos, evitando lo más posible que se encuentren zonas compartidas, aunque aún existan zonas que se comparten y se genera parte de una competencia directa. Sin embargo, en la medida que pase el tiempo evolutivo, el particionamiento de recursos se hace mucho más evidente y la competencia directa disminuye. Bien, esto es un breve resumen de lo que es la competencia entre especies diferentes como relación ecológica. Y por último, tenga en cuenta un pequeño detalle, y es que para los esquemas de relaciones que realizaremos posteriormente, vamos a simbolizar a la competencia interespecífica como una relación que no beneficia a ninguna de las dos especies que interactúan. De hecho, las dos especies van a tratar de hacerse daño mutuamente, a menos claro que se trate de una competencia indirecta o aparente. Nos vemos en una próxima presentación.